Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unboxing. Hoy Truetir Gate. Si dice Gate, es una E. Parece G, pero no es una E. Precio $19. Y ahorita con las ofertas de AliExpress les queden 16. Así es que es un buen precio de una buena marca que es Truetir. Así que vamos a hacer el unboxing. Esta marca me ha gustado bastante. Solo uno de sus audífonos no me ha gustado, que fue el Exa. Pueden ver el video que subí. Estamos haciendo unos en vivos el lunes y ahí hablamos de ese. Pero los otros que he probado, que han sido el Hola, el Truetir Cero Rojo y el Cero Azul, me han gustado mucho. Así es que le tengo bastante fe a este audífono económico. Pues la cajita estaba bonita, ¿eh? Vamos a quitar ya el cuchillo aquí. Yo creo que ya no lo vamos a usar. Gate. Ahí está medio apretadita. Ahí está. Ellos siempre cambian como que la muñequita de la portada. Si viene muy apretada, pero eso está bien. Quiere decir que viene bien cuidado. La abres y así vienen. Yo compré los blancos. Lo puedes comprar en blanco y en negro. Ya tengo muchos audífonos negros, así que quise cambiarle. Aparte en blanco se veía padre porque el driver se va al fondo. Ahorita lo vamos a sacar. Al ser el más económico de Truetir, me imagino que los accesorios no van a ser la gran cosa, pero ¿qué tal que nos dan la sorpresa? Vamos a ver primero esta cajita, para que sepan bien qué es lo que trae cuando lo compren, si es que se animan a comprarlo. Ear tips, unas muy normalitas, blancas, son bastante abiertas. Así que estas me imagino que son para el sonido como más natural. Y va a ser más fácil sacarlas de este lado, sí. Y ya es todo. Y otras blancas. Pero estas sí son muy cerraditas. A ver si se alcanza a ver. Así que tenemos para los dos estilos. Cerraditas por si quieres graves y abiertas para algo más natural. Trae algo más aquí. Dice que viene muy apretada. Los instructivos y la garantía. Ah, la bolsita, miren, sí trae bolsita. Es la misma bolsita. Ah, no, sí es diferente a la bolsita que trae el Cero Red. De hecho, creo que por aquí la tengo. Sí. Miren, esta era la bolsita que daban en el Cero Red y Blue, que es de como botoncitos. Ay, me gustó más esta. Esta se abre y ahí está. Está bonita. Ahora sí vamos a sacar los IEMs. Ya traen el cable puesto. Según yo sí se le puede cambiar el cable, así es que si no les gusta y por ahí tienen algún otro se lo pueden poner. Sí, ya vi que sí se le cambia. No trae ningún ear tip puesta. Ahí está. Les digo que viene muy apretadito todo. El cable se siente muy suave. De hecho se siente hasta como resbaloso. Vamos a quitar este. Ok, pues de hecho el cable está bien. De hecho parece que es mejor que el cable que traen los Cero y el Exa, que son mucho más caros. Parece que es buen cable. Al menos se siente muy bien al tacto. Es como plasticoso, pero bien. O sea, no lo estoy demeritando. Es un plástico que se siente bien. Y aquí están los IEMs. La construcción muy simple, muy sencilla. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Se ve el driver adentro. Ahí lo alcanzan a ver muy clarito el driver. Se ven de un tamaño normal a pequeño. Así es que creo que sean cómodos. Y este es el del otro. Este no dice Gate. Este trae el logo de Truetir. Ese sí casi no se nota porque también es blanco el logo. Por ahí se ve el driver. Ahora le dice Truetir adentro del driver. Ay, mucho detalle a eso, no me había fijado en eso. Sí dice Truetir. Bueno, pues ya lo voy a probar. Recuerden que es el más económico de Truetir. Según un suscriptor que me escribió, me dijo que este es el reemplazo de Lola. Me imagino que entonces debe traer un tuning parecido, pero no lo sé, ya lo escucharé. Y pues pronto la review. Les digo, $19. Y ahorita en las ofertas de AliExpress lo pueden conseguir por 16. Este sí no trae muñequita armable.
como los otros que sí traían. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Bueno, aquí está, por si quieren ver la gráfica. Es la que nos da el fabricante. Ya veremos si sí suena así. Así que a probarlo y pronto la review. Recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos haciendo lives. Y mañana ya sale la review del Soundpeats Air 4 Pro. Y también esta semana ya sale la review del KZ-PR1 Pro. Me gustó que dice TrueTear el driver. Esto es a ponerle mucha atención al detalle. Eso está bien padre. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.